las cargas que está teniendo todo el mundo. O sea, es increíble por donde uno camina, increíble por donde uno está, increíble con quien uno hable. Todo el mundo está cargado por diversas circunstancias, ya sea por una enfermedad, ya sea por sus hijos, ya sea por su esposo, ya sea por alguna parte de una familia, por una parentela, pero todo el mundo está cargando mucho encima de ellos. Y entonces Dios empezó a ministrarme y empezó a hablarme, y yo ya les he contado a los que vienen frecuentemente a Almuerzo con Dios, que cuando Él empieza a inquietarme, a veces estoy tapada y no sé ni por dónde, pero cuando empieza Dios a darme una ruta, el devocional habla de eso, en la enseñanza habla de eso, y empieza Dios a confirmarme que eso era lo que Él quería. Y hoy, antes de empezar, orando con las amigas que me ayudan aquí en Almuerzo con Dios, ahí mismo orando, yo estaba sintiendo que en ellas, muchas de ellas, y incluyo también a Alejandro que estaba ahí, habían esas cargas. Entonces, en este día quiero pues compartir algo que nuestro gran Padre Celestial ha puesto en nuestro corazón, porque los que tienen el privilegio de tener a su Padre todavía terrenal, pues aprovechenlo, ámenlo, consiéntanlo, dígale cuánto lo aman, porque los que ya no lo tenemos, pues se extrañan todos los días cuando uno ha tenido una linda relación. Pero tenemos un Padre Celestial que nunca va a morir. Qué buena noticia, ¿cierto? Que nunca va a morir, que no cambia, que no se envejece, que siempre está con nosotros y que nos ama. Amén. Y yo creo que eso es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos sentir y tener que recordarnos todo el tiempo, que no estamos solos, que siempre hay un Padre amoroso que nos ama. Y Mateo 11, 29, 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, toma control de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos que está aquí, los que están conectados, las que luego lo verán. Y yo te pido, Señor, que esa palabra caiga en tierra fértil y dé mucho fruto, frutos de paz en sus vidas, en el nombre de Jesús. Entonces, el yugo era un aparato que ataba a los bueyes, alineándolos perfectamente el uno con el otro, con el objetivo de distribuir la carga que tenían que jalar entre los dos animales. Ustedes lo pueden visualizar, ¿cierto? Cogidos de los cachos, lo que era ese yugo. Así que la conclusión: el yugo es un aparato diseñado para poder arrastrar carga. Así que volvamos a leer el versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Miren lo que dice la parte final del versículo: porque mi yugo es fácil y pesada mi carga, y ligera mi carga. Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Se acuerdan la canción que hemos cantado? Sí, ¿cómo es la estrofa? Pero tu yugo es fácil, ligera mi carga. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Porque el Señor está diciendo, es que todas esas cargas de nosotros no podemos y no aprendemos a depositarlas en Él. Por eso se nos hace tan pesado cargarlas. Y el Señor siempre dice, pero ¿por qué no me las dan a mí? Si finalmente soy yo el dueño de todo, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de los trabajos, y seguimos nosotros con nuestras cargas emocionales, y el Señor repitiéndonos,
entren y descarguen sobre mí. Pero antes dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra para definir manso es una persona sosegada, tranquila y apacible. Entonces el Señor en un solo versículo está diciéndonos tantas cosas. Aprendan de mí, que yo soy sosegado, que soy tranquilo, que soy apacible, mi yugo es fácil. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque usted va en un lado y ¿sabe quién va acá? El Señor. Cargando nuestras cargas, cargando nuestras necesidades. Pregunta, ¿cuántos nos llenamos o nos sentimos llenos de carga en este momento? Sean sinceros. Si el Señor dice, no voy a levantar la mano. Eso es lo que no me dice a mí por las mañanas cuando habla conmigo. Nos sentimos cargados y nos sentimos cansados. Jesús nos dice, aprendan de mí que soy sosegado, que soy tranquilo, que soy apacible. ¿Qué es una persona apacible? Que transmite paz. ¿Cierto? Esa es una persona apacible. Contrario al que está, que no sabe ni dónde hacer, y es una tromba, es apacible. Bienvenida, sigue. Cada palabra que Jesús habló tiene una razón de ser. Y dice también que es humilde de corazón. Y la humildad es el reconocimiento de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Cuando yo soy humilde, estoy diciendo que reconozco que Él es el dueño de todo, que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo soy, es gracias a Él. ¿Amén? Amén. Cada palabra, como les decía, que Jesús habla, tiene una razón de ser. Y Él dice en este pequeño versículo, mientras estuve en la tierra como ser humano, le entregaba mis cargas al Padre. Y yo creo que Jesús, de los ejemplos más maravillosos que nos dio, era eso. Porque como Él vino en condición humana, si Él no iba al Padre, pues iba a estar cargado. Él iba y reconocía toda su necesidad y buscaba al Padre en oración, muy de mañana. Y Él era Dios hecho hombre. Amén. Entonces, el Señor nos deja todos esos ejemplos y sabe que nosotros humanamente, porque por eso vino Él en condición humana y nos entiende tanto, sabe que es una de nuestras luchas grandes. ¿Qué tipo de cargas Dios quiere que soltemos? Las cargas que Él nunca puso sobre nosotros. Jesús siempre estuvo en contra de los fariseos, que las escrituras nos cuentan que Jesús un día se paró frente al grupo religioso más importante de la época, que eran los fariseos, para censurarlos por su comportamiento. A Jesús le molestaba ver cómo esos líderes, que supuestamente debían llevar a su pueblo a tener paz, los llenaban de cargas. A Jesús le molestaba ver que esos líderes no estaban siguiendo la ley de Moisés, que fue lo que Él, cuando hizo sus mandamientos, dejó establecido, sino que ellos hicieron la ley, una ley humana, y con esas nuevas leyes cargaban al pueblo de exigencias humanas. Siéntate que un solito si quieres por aquí. Y fueron impuestas por la ley de Moisés, y ellos, miren, ¿saben cuántas leyes habían humanas? 600 leyes. Los fariseos le pedían al pueblo que hicieran 600 cosas que Dios nunca dijo. Y aquí se ve en este versículo. El que anota, después lo puede corroborar. Mateo 23, 2, 4. Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero mire, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás,
pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un solo dedo para levantarlas. ¿Y no es eso un poco lo que pasa ahora en varios gobiernos del mundo? Que esos gobiernos oprimen a la gente, que le están poniendo cargas pesadas al pueblo. ¿No está pasando también así en algunas iglesias? Que no están dando la libertad que Jesús vino a darnos, sino que quieren ponerles cargas pesadas con una cantidad de no, 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 no. Y el Señor vino a darnos libertad. Libertad. Si usted escucha cosas que bíblicamente no dicen, quiere decir que no es lo que Dios dijo. Porque Jesús vino a la tierra a darnos libertad. Amén. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la primera carga que Él nos quiere quitar. La que Él nunca puso sobre nosotros. La segunda carga, las cargas que nosotros mismos nos ponemos. Son tantos los compromisos que tenemos que sortear en la vida que a veces sentimos que nos aplastan. El trabajo, las responsabilidades del hogar, la educación de los hijos, los compromisos educativos de los niños, la carga financiera, la salud, las deudas, la familia, la iglesia, los compromisos sociales, etc. Todo esto es igual a una carga pesada que nosotros mismos nos estamos poniendo. A veces sentimos que no podemos más y es como si un gran camión llegara y depositara sobre nosotros una cantidad de basura llena de cargas que lo único que hacen es evitar el movimiento libre que Dios quiere para nosotros. Nos sentimos que somos así como ese camión lleno de basura que nos la depositan sobre nosotros. Las desmedidas responsabilidades, deudas, obligaciones son más que molestias. Son cargas implosivas. De adentro hacia afuera. Que terminan desde nuestro interior explotando en la persona, agobiándola y consumiéndola en el sufrimiento. Esa palabra recientemente la escuchamos, ¿o no? Con el submarino. ¿Qué le pasó? Y la implosión, que es lo contrario a la explosión. Y esa carga, esa parte adentro, es emocional. ¿Saben que a veces esas pesan más que de verdad si usted se fuera y cogiera un bulto de piedras y lo cargara? Esas cargas pesan más. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra cara nos lo dice. Una persona que de verdad confía en el Señor, se le nota en la cara. Que descansa en el Señor, se le nota en la cara. Porque la cara refleja todo. ¿Sí o no? Hay gente que uno la ve que está como... Y se le nota que está cargadísimo, cargadísima. Las desmedidas responsabilidades. Entonces mire lo que dice este Salmo 38:4. Mis maldades me abruman y son una carga demasiado pesada. Porque no hay un hombre que pueda cargar todas esas cosas emocionales que le metes y le metes y le metes al cuerpo y por algún lado revientan. Por algún lado revientan, porque el cuerpo llega un momento en que pasa la factura. El demasiado estrés te pasa la factura. Muchas de las enfermedades son ocasionadas por estrés. Por estrés, por falta de perdón, por dolores internos sin resolver que están ahí. Dice Números 11:14, yo solo no puedo con todo esto, con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Así se sintió Moisés en algún momento. Así nos sentimos a veces los padres con nuestros hijos. Así nos sentimos a veces los líderes. Así nos sentimos a veces los pastores. Que la carga es demasiado pesada. Otra carga que el Señor quiere que liberemos es la carga de nuestro pasado. La carga de dolor, heridas del pasado que nos negamos a sanar y están abiertas
aceptar la pérdida de un ser amado porque murió o porque nos abandonó, las cargas del dolor, del fracaso, porque si nos divorciamos muchas veces arrastramos con la carga de fue mi culpa. Esto se hubiera podido salvar si yo hubiera reaccionado diferente, si yo hubiera hecho las cosas diferentes. Y son cargas que vamos arrastrando y ya lleva la gente tiempo de haber perdido al ser amado o de haberse divorciado o de que esa relación se rompiera y se sigue cargando y llevando esa carga y llevando esa carga. Lo que yo fui, en mi caso, la esposa del pastor Fernando, eso fue una etapa de mi vida, pero yo no puedo estar viviendo de lo que yo fui, porque ya no está, porque ya mi vida es otra cosa, mi vida es diferente. Fue una etapa muy linda, fue una etapa muy hermosa, pero ya no está. Entonces, ¿qué hago yo diciendo, yo fui? Si eso, haber sido la esposa del pastor Fernando no me define. A mí me define ser un hijo de Dios. ¿Amén? Dite eso. A mí me define ser una hija y un hijo de Dios. Eso es lo que nos define. ¿Amén? No tu título, no lo que fuiste. Y en Colombia es muy común, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Ese quién fui yo o qué tuve yo. ¿Qué hicimos si en Colombia tuvimos, o yo en Colombia que fui presentadora y fui actriz de televisión y bla, bla, bla? Y ya, eso fue pasado. Ese no es mi presente. Ahora tenemos identidad en Cristo. Amén. Ya no tengo ni la edad. ¿Sí me entiendes? Ya no lo sabía. Ya quedó parte del pasado. Pero soy una abuela joven y feliz. Amén. Pero eso es porque ya soy comparado con quién, ¿verdad? Entonces yo me siento una abuela joven y feliz. Y bella para mis nietas. Entonces, a mi nieta la otra me dice, Abu, pero tú no tienes arruguitas. Y le, ay, mi amor, siquiera, no me las ves todavía. Procuro cuidarlas, es que no salgan a la vista. Pero eso no nos define. Pero sí cargamos cuando, por ejemplo, las personas que tuvieron dinero, tuvieron una quiebra, tuvieron un revés económico. Miren, levantarse de eso es solo Dios. Porque cuando les cambia el nivel social y a lo que estaban acostumbrados, eso no entra pero con nada. Porque no pueden resistir que su vida fue, yo fui, yo viajé, yo tenía y tuve, y el carro último modelo y el apartamento con la vista al mar, y bueno, qué maravilla. Dale gracias a Dios que lo tuviste. Hay gente que se muere y nunca lo va a tener. ¿Sí o no? Como esa fue una de las cosas que yo oraba cuando mi esposo falleció. Yo le decía, gracias Señor, porque a través de Fernando conocí el verdadero amor. Y hubiera podido morirme sin haber conocido el verdadero amor. Entonces, esas son cosas que uno tiene que darle la vuelta para aligerar esa carga. Lo que tuve, pero lo que fui. Miren, yo llego a la iglesia y creo que se lo he dicho a Connie, o llego a la iglesia y a la gente que me conoció y que, miren, yo es como si entrara a otro lugar. No a la iglesia que fundamos con mi esposo. O sea, así sanó ya Dios mi corazón. Yo estoy sentada en la iglesia y yo nunca estoy sentada, ay, estas paredes que se levantaron, y la oficina que yo tenía, y yo que ya no soy, eso no me importa. Es más, no envidio para nada a la esposa del pastor ahorita. Para nada. Eso es una etapa de mi vida que la viví. Y ya. Soy libre. Pero en el momento que la viví, aquí tengo a Lina, tengo a Connie, que me conocieron en mi época de pastora. Fui pastora de ellas. Y saben que el tiempo que fui la esposa del pastor Fernando, hice mi función pastoral hombro a hombro con mi esposo.
pero ya no, yo no me voy a quedar llorando y es que se murió, pero ¿y qué hacemos? Si esa fue la voluntad de Dios. Más bien, ¿qué es lo nuevo que Dios tiene para mí? Esto es lo nuevo que Dios ha tenido para mí. Estas redes sociales que poder llegar a al mundo más de lo que yo me imaginé. Todo esto es lo nuevo que Dios tiene para mí. Ese libro que escribí, ese otro libro que nació de 2 personas discapacitadas que el Señor me puso al lado mío. Mi esposo que estaba en silla de ruedas y mi hija que tiene una condición en su visión. Y de ahí salió un libro, Lo que la iglesia debe saber y hacer con las personas de necesidades especiales. Ese libro está digital, del ministerio E625. De mis experiencias, y muchas veces las iglesias no saben qué hacer con personas discapacitadas, no saben dónde ponerlas. Eso es como una papa caliente que no... Pero ¿en qué ministerio pueden cuadrar? Y son personas brillantes, que pueden hacer más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero la iglesia no está preparada para manejar esas personas. Ese es un pequeño manual que salí, que me pidieron, y eso fue el pastor Lucas Leis. Y yo decía, bueno, no sé, pero sí, salió una cosa linda, pero a lo que me quiero referir es, yo no puedo, y si un día el Señor me dice, entrega almuerzo con Dios, yo entregaré almuerzo con Dios. Y entenderé que hay ciclos de la vida, que hay cosas que no son eternas. ¿Cierto? Hay cosas que no son eternas. Y si un día Dios me dice, ya, vas a hacer otra cosa. Yo estoy trabajando en la fundación, vamos a ir más lenta de lo que quisiéramos, pero esa fundación va porque va en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ayudar a mucha gente a través de la fundación. Y yo quisiera que fuera complemento de almuerzo con Dios, porque aquí es donde hay recursos humanos. Ustedes son personas que van a poder apoyar la fundación también en su momento. Pero lo que quiero decir es que nosotros, nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Doña Getro, que tiene un talento maravilloso con sus manitos, ese talento se lo dio el Señor. Y claro, para que viva de eso también. Son recursos. O tú que trabajas con Mary Kay, o la gente que tiene diferentes cosas. Dios me dio a mí el talento con mi voz. Y lo he trabajado primero en televisión, en radio, y ahora para llevar el mensaje de Dios por hace más de 25 años. Y creo que ese ha sido el mejor talento que Dios me ha podido dar. Amén. Poder llevar a través de mi voz el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Me siento honrada y privilegiada. Entonces Jeremías 15:18a dice, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Una herida que tú sigues teniendo abierta no es culpa de Dios, es culpa tuya, que no has querido que sane. Y está así como Jeremías, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Porque tú no has querido sanarla. Y esa herida sin sanar es una carga que llevas sobre tus hombros. ¿Amén? Así que no puedes vivir ni con el éxito, ni con el fracaso del pasado. Porque las dos cosas, si tuviste y fuiste, o si fracasaste, ya. Dios hace cosas nuevas. Amén. Si es un Dios, no lo que estábamos ahorita, un Dios de lo imposible. El que llama las cosas que no son como si fueran. El que puede hacer nuevo todo. Amén. A ese es el Dios que creemos, en el Dios que confiamos. Si yo confío en un ser humano, me va a desilusionar. ¿Por qué? Porque sus recursos son limitados. Porque tiene muchas cosas que no va a poder responder y me va a fallar. Yo siempre les digo a mis amigas y mis compañeras que me conocen, no se fíen de mí porque en cualquier momento fallo. Y entonces, si mi confianza estaba en un ser humano, ¿por qué se va la gente de las iglesias? Porque el pastor no me saludó este domingo y entonces yo no soy nadie para él, o llevo 2 domingos sin ir y nadie me llama en esa iglesia, mejor no voy. Entonces no ibas por Dios, ibas por un ser humano. Dios no falla. Amén. Él sí está permanentemente sentado en su trono y lo que dijo lo hará y lo cumplirá. Amén.
Entonces, eso es lo que tienes que pensar. Así que no puedo vivir con el éxito ni el fracaso del pasado. Otra cuarta carga que el Señor quiere liberarnos. Mi país. ¿Qué vendrá para mi país? Para este país. Para mi Colombia, para mi Venezuela, para mi República Dominicana, para mi Chile, Ecuador, Puerto Rico y todos los demás. Miren lo que dice Jeremías 29, 4, 9. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Norma. A todos los que he deportado, o sea, a ustedes, de Jerusalén a Babilonia, construyan casas. Aquí está papá dándoles a ustedes un consejo. Construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, y aquí viene el consejo, si tu carga está en tu país o en Estados Unidos, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿El bienestar de quién? Usted tiene que bendecir el país donde vive, donde Dios lo trajo. Orar por sus gobernantes. Orar por por el presidente, por el gabinete, nos guste o no nos guste. A los que tenemos en Colombia tenemos que orar por nuestro presidente. Los que están de Venezuela tienen que orar por ese presidente. ¿Por qué? Porque así dice la palabra. ¿Amén? Así dice la palabra. Que el bienestar, para que Orlando sea una ciudad de bendición para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos, es nuestra obligación orar por ella y bendecirla. Y sí, bendecimos a nuestra nación, pero nosotros vamos a descansar en Dios. Amén. Amén. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. O sea, no se dejen engañar por las noticias. No se dejen engañar por todos los que predicen que Estados Unidos ya se va a derrumbar y va a dejar de ser una potencia mundial, y no se dejen engañar de que ¿y ahora qué voy a hacer y qué voy a vivir? Hasta aquí nos ha sostenido Dios, ¿o no? Amén. ¿O no? Amén. Y el mismo Dios que te sostiene hoy no te va a sostener mañana. El mismo Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros, y vuelvo desde el comienzo, podamos descansar y depositar nuestras cargas. Todo lo que te robe la paz, deposítalo en sus manos. Todas estas cargas el Señor no las quiere quitar. Esta carga sí que es grande y buena. Los hijos. ¿Cuántos somos papás? ¿Y abuelos? ¿Y bisabuelo? ¿Y bisabuela? Tan linda. Bueno, aquí viene esta. Mis hijos. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Quiere decir, tú no le puedes pedir a tu hijo que haga algo que tú nunca le enseñaste a hacer. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Nuestra casa tiene que estar impregnada del Señor. Y yo no estoy hablando, yo no soy una religiosa, pero en mi casa, si entran para la gloria del Señor, se siente la paz de Dios. ¿Por qué? Porque hay una hija de Dios viviendo ahí, una hija de Dios que ora por todo lo que el Señor ponga a mi alrededor. Y sienten la paz de Dios. Pero no pretendas que tus hijos no sean, que caminen con Dios si nunca te vieron a ti caminar con Dios.
si nunca te vieron a ti descansar en Dios, si nunca te vieron a ti actuar como un hombre y una mujer de fe. Yo, cuando oigo a mi hija hablar, le digo, gracias Dios, porque Caro siempre dice, la fe de mi mamá. La fe de mi mamá. Yo sé, desde el día que yo me convertí, sé quién es el Dios al que yo le creo y le sirvo. Y no es un Dios, y he pasado muchas, y las que han estado cerca a mí saben que mi vida no ha sido color de rosa, que he tenido pérdidas, accidentes físicos, muchas cosas he pasado, pero mi corazón sigue intacto, porque si estoy parada aquí, es gracias a Él. Amén. Le damos un aplauso a mi Dios hermoso, al invencible, al todopoderoso. Por eso el Señor dice que el débil diga fuerte soy. Poder decirle a Dios, yo reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada. Y entonces dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Los papás que viven trabajando todo el día, un pan de fatiga, y eso, y fatiga, y aquí, y no me queda tiempo ni de respirar. Y aquí dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. O sea, van comiendo entre el carro, mordiendo aquí el pedazo de pollo mientras van para otra cosa, porque no hay tiempo de nada, no tengo tiempo, nada, no hay tiempo. Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu vida. Por eso tu carga la sientes pesada. Por eso, porque te has expuesto más de lo que puedes cargar. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. A mí este versículo me parece lo más hermoso del mundo. Porque el Señor nos dice a nosotros, ustedes han tenido la oportunidad, ¿cuántos años tuvieron sus hijos en su casa? Todo ese fue el tiempo que ustedes pudieron sembrar en ellos. Y obviamente, ojo, yo no nací cristiana. O sea que yo cometí muchos errores siendo mamá, cuando no tenía mi confianza puesta en Dios. Pero en el momento que conocí al Señor, todo cambió y le di el orden a Dios y mi fundamento está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Esa es una hermosura, porque ellos dicen, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Ellos crecen y en el momento que ellos se van, son las flechas que se lanzan, pero van a ir impregnadas de lo que aprendieron en ese hogar. Hombres de bien, mujeres de bien, que amaron, que confiaron en Dios, que vieron un hogar estable, un hogar que se respetaba. Esas son las flechas que ya una vez lanzadas no las puedes ir a recoger, porque ya esas flechas llegarán a cumplir un propósito, un objetivo, de acuerdo, si están en las manos de Dios, a lo que Dios tiene para ellos. Pero esas flechas las tenemos que cuidar nosotros cuando las podemos cuidar. Amén. Después veremos sus frutos y nos alegraremos y diremos, gracias Dios, porque traspasaron las fronteras estas flechas. Amén. Así que vamos a confiar en el Señor, y si tus hijos todavía están en casa, aunque estén pasando dificultades, oran creyéndole que Dios tiene el control de ellos. Amén. Mi futuro inmediato, si me regreso a mi país, si cambio de trabajo, si me voy a otra ciudad, si me quieren hacer daño. Dice Isaías 43:2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Quiere decir que el futuro, ¿en qué manos está? Si Dios te dice, te regresas a tu país,
¿Tú crees que Dios no va a estar contigo? Lo lindo es tener a Dios con nosotros. Si cambiamos de ciudad, si cambiamos de trabajo, es depositar en Dios nuestro futuro, que sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando estemos viejitos, ¿qué va a ser de mí, yo pobre viejita, abandonada y triste? Cuando ya peinen canas, eso es hermosísimo para todos los que peinan canas. Yo también tengo, como que me las pinto. Esa es la ventaja, ¿cierto? Que gracias, Señor, por podernos pintar las canas. Ustedes los hombres les lucen, pero a nosotras no. Entonces, miren esta hermosura. Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo lo sostendré. Mira qué belleza este papá hablándole a un hombre mayor de edad. Diciéndole al Señor, aun cuando seas mayor, más mayor de lo que ya eres, peines canas, estés viejito, estés con bastón, estés en una silla de ruedas, yo seré el mismo. Esa es clave. Yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. ¿No es una belleza? Que Dios te hable y te diga, no importa la edad, porque eso es lo lindo de Dios, que Él es papá. Siempre es papá. Y esa promesa para un joven es la misma para un anciano. Cuando peines canas, cuando no tengas fuerzas, yo, dice el Señor, te sostendré. Eso es una hermosura. Es una hermosura. Para que las personas mayores no se sientan solas. El Señor está con nosotros. Vamos a soltar esa carga de hoy y para siempre. Ni tú ni yo tenemos el control del futuro, solo Dios. Así que vamos a hacer lo que Jesús nos pidió antes de partir. Mateo 28, 18, 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, y ya está aquí, y Jesús está aquí y nos dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que yo hago aquí en Almuerzo con Dios. Llevando el mensaje de Dios, porque eso es lo que a Dios sí le interesa. Por eso el Señor dice que nos ocupemos nosotros de hacer lo que Él quiere que hagamos, que es llevar las buenas nuevas, que Él se ocupa de nosotros. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, porque la gente solamente lee la frase final, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero esto viene rodeado de algo anterior que dijo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ahí sí dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero eso viene como consecuencia de. ¿Amén? ¿Están muy serios? ¿No les ha gustado la palabra que Dios tiene para ustedes? Así que, que ahorita, ya casi. Así que ya es un momento de poderle decir a Dios, cierren sus ojitos. Padre, perdónanos, o perdóname, díselo así personal, perdóname por todas las veces que he dudado, por todas las veces que me he cargado pensando en mi futuro, pensando en cómo resolver esto y aquello, cuando sé que lo único que yo debo hacer es confiar en ti, es depositar mi carga en ti. Gracias, Señor, porque hoy me has hablado claramente, Señor, y reconozco que estoy cargando cargas que tú no me pusiste, son cargas que yo me he echado encima.
Te pido perdón por eso, Padre. Y Padre, enséñame cómo de verdad descansar en ti y depositar mi vida en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Cierro con esto. Salmo 102, 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿No les parece lindo? Lo que les decía al principio. Dios no cambia. A Dios no se le agotan los años. Nosotros envejecemos. Pero Él no. Él es el mismo. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que depositen toda ansiedad. Ahora sí, cierro completamente el versículo con el que comencé. Porque no puse la frase que es la más conocida de todas de ese versículo. ¿Alguien sabe cuál es? De Mateo 11, 28. Le leí la parte 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Pero la primera frase del versículo 28 es: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vayan al Señor cada vez que se sientan cargados, cansados, agobiados. Vayan y descansen en el Señor. ¿Por qué seguimos cansados? Porque no vamos a su presencia. Cuando nosotros vamos agobiados, y eso nos lo enseñó el rey David en sus salmos, él llegaba bravo, cansado, perseguido, deprimido, y tú ves esos salmos y terminan en victoria. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la presencia de Dios, cuando doblamos la rodilla, yo muchas veces le pedía a Dios llorando provisión, puertas abiertas. Recién yo llegué a este país y había conocido al Señor. Literalmente yo me acostaba en posición fetal en el suelo. Yo le decía, necesito un abrazo, Señor, necesito un abrazo. Y yo sentía sus brazos. Si ustedes se sienten cansados y cargados, es porque no están. Lo dicen de palabra. Estoy confiando en Dios. Pero no es la verdad. No están confiando en Dios, porque no estarían cargados. Si están cargados, es porque no están confiando en Dios. No están depositando su carga en Él. No se vuelvan a preocupar por mi país, por Estados Unidos, y si el gobierno, y si Biden, y si Trump, y si es... Ustedes dependen de Dios. Oren por su ciudad, oren por su país. Y el Señor, y entonces bendecirá nuestro país y la ciudad donde vivimos. Amén.